eficacia de la pauta de mantenimiento con infliximab cada 12 semanas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión clínica. La presenta el doctor Juanma Vázquez Morón, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, pues dar las gracias al Comité Científico de la Sociedad Española de Patología Digestiva por seleccionar esta comunicación como comunicación oral. Bueno, el infliximab, como todos conocemos, es un fármaco anti-TNF que ha demostrado una elevada eficacia tanto para inducir como para mantener la remisión clínica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que tras una pauta de inducción, pues se realiza una pauta de mantenimiento de 5 miligramos cada 8 semanas. Si analizamos la ficha técnica de Remicade y vamos al apartado de propiedades farmacocinéticas, nos habla que en la mayoría de los pacientes el infliximab se detecta en suero durante al menos unas 8 semanas y que tras la inducción de infliximab 5 miligramos semanas 0, 2 y 6, analizaron o vieron que en los pacientes con enfermedad de Crohn fistulizante la gran mayoría se podía detectar en suero infliximab durante 12 semanas, con un intervalo entre 4 y 28 semanas. Por lo tanto, nos podemos preguntar si podríamos mantener a los pacientes o no con una pauta de infliximab 5 miligramos cada 12 semanas. En la literatura la verdad que no hay mucho y el estudio pues, que intenta ver si esto es posible o no fue el estudio REACH, estudio publicado en el año 2007 en Gastroenterology, el estudio pues, que aprobó la indicación de infliximab para enfermedad de Crohn pediátrica. Fue un estudio en el cual tras la pauta de inducción se dividieron a los pacientes en 2 brazos de mantenimiento, un paciente con pauta de mantenimiento clásica de 8 semanas y otro brazo con pauta de mantenimiento de 12 semanas. Es verdad que hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la respuesta y la remisión en la semana 54 a favor del grupo de 8 semanas, pero hay una tasa, que es verdad que es más baja, pero no desdeñable, un tercio de los pacientes que estaban a 12 semanas mantenían una respuesta en la semana 54 y un 24% de los pacientes pues mantenían una remisión en la semana 24. Cuanto al estudio, pues primero nos preguntamos qué hacemos cuando un paciente alcanza una remisión prolongada con anti-TNF. Todavía pues un poco controvertido, no sabemos, tomamos decisiones individualizadas, pero no sabemos realmente cuál es la mejor decisión y cuándo cambiar, ¿no?, esta pauta. Hay autores que nos dicen pues que debemos de mantenerla a largo plazo, casi de forma indefinida. Últimamente se aboga por, si demostramos que hay una curación mucosa, el paciente alcanza una remisión profunda, retirar el fármaco y mantener dosis óptimas de inmunosupresores, pero hay una serie de pacientes, y la gran mayoría de ellos, que el anti-TNF le ha dado calidad de vida y ellos no quieren quitarse el Remicade, no quieren quitarse infliximab. Y en nuestra área hospitalaria, pues lo que se decidió fue que en estos pacientes que rechazaban poderse quitar el tratamiento, pues prolongar la dosis a 12 semanas. El objetivo fue analizar el número de pacientes que mantienen la remisión clínica con esta pauta de mantenimiento de dosis prolongada y valorar posibles factores que estuvieran relacionados con la recidiva durante este periodo de pauta prolongada. Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo, en el cual se analizaron datos de unos 25 pacientes que habían logrado una remisión clínica y llevaban en ella unos 12 meses en tratamiento de mantenimiento con infliximab 5 miligramos kilo de peso cada 8 semanas y se le había prolongado la dosis de infusión a 12 semanas. Como datos y características de los pacientes, fueron un total de 25 pacientes, una edad media de 46 años, edad media del diagnóstico de 32 años, unos años medios de evolución de la enfermedad de 13,6. En el momento de prolongar la dosis, solo un paciente era fumador, 5 pacientes habían requerido una cirugía resectiva, eran 16 pacientes con enfermedad de Crohn, 9 pacientes con colitis ulcerosa, pues con distintas localizaciones y fenotipo de la enfermedad. En cuanto a la evolución de los pacientes, un paciente fue córtico-refractario, 19 fueron córtico-dependientes. Se analizaron también otros datos que creímos que podían ser relevantes o que podían tener relación con el poderse mantener o no con esta pauta, que era la media de meses del diagnóstico hasta iniciar el inmunosupresor, la media de meses totales con el tratamiento inmunosupresor, la media también de meses desde el diagnóstico hasta iniciar infliximab, la media en pauta de 8 semanas y de 12 semanas de nuestra muestra y la media en terapia combinada de inmunosupresor infliximab con infliximab 8 semanas y con infliximab 12 semanas.
En el momento de analizar los datos, pues de los 25 pacientes, vimos que 18, un 72% de la muestra, estaba en remisión y que 7 pacientes, un 28%, habían presentado una recidiva clínica. Como digo, pues analizamos una serie de factores para ver si esto podía estar relacionado o no con el fracaso del mantenimiento de la terapia a 12 semanas y vimos que se analizó la edad del diagnóstico, años de enfermedad, meses del diagnóstico hasta iniciar los inmunosupresores, meses de tratamiento inmunosupresor previo a iniciar infliximab, meses total en tratamiento con inmunosupresores, meses desde el diagnóstico hasta iniciar infliximab, meses de mantenimiento con infliximab durante cada 8 semanas, meses de terapia combinada inmunosupresor e infliximab cada 8 semanas y otros factores como la intervención quirúrgica, el tipo de enfermedad de cronocolitis ulcerosa, si el paciente había tenido o no corticodependencia y si se había retirado o no, o el paciente había abandonado o bien no, había tenido un efecto secundario y había habido que retirar el inmunosupresor. De todos los factores, el único que presentó diferencia estadísticamente significativa fue este último. Vimos que de los 8 pacientes que mantenieron en todo momento terapia combinada inmunosupresor Remicade, los 8 no presentaron recidiva con la prolongación de la dosis y que de los 17 pacientes que no pudieron seguir o abandonaron la terapia combinada y solamente mantuvieron el infliximab, de los 17, 10 se mantuvieron en remisión y 7 recidivaron. Datos también interesantes, aunque no presentaron diferencias estadísticamente significativas, fue la media de meses en terapia combinada con infliximab cada 8 semanas. El grupo de fracaso tuvo una media de 18,4 y el de remisión de 30,5. Y también interesante, ya quitando, ya como vemos que el inmunosupresor podía tener datos, incluso por retirando, no teniendo en cuenta el inmunosupresor, sino infliximab, tanto en terapia combinada o sin terapia combinada, vemos que hubo diferencia, aunque no fueron significativas. 20,5 meses el grupo de fracaso y 34,6 meses el grupo de remisión. También se vio una ligera mayor tasa de recurrencia de recidiva en pacientes con colitis ulcerosa, 4 de 9, con respecto a la enfermedad de Crohn, 3 de 13, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Cuanto a la supervivencia, como os comento, pues 7 pacientes presentaron recidiva, 18 de 25 se mantuvieron en remisión con esta pauta. Analizando los datos y la mediana de supervivencia, en el grupo que se mantuvo en remisión fue una media de 54 meses, el grupo total era 40, el grupo en concreto de mantenimiento que se mantuvo en remisión eran 54 y de aquellos pacientes que presentaron una recidiva al prolongar la dosis era de 9 meses. Este dato es muy importante, ya que, como vemos, pues los pacientes que tienen una recidiva lo va a tener muy precoz, es decir, a la tercera, cuarta dosis de infusión como mucho, ya el paciente te cuenta de que no puede llegar, que no le alcanza para las 12 semanas y hay que volver a la pauta de 8 semanas. En cuanto a analizar en los grupos de retirada y no de inmunosupresor, como he comentado, 8 de 8 que mantuvieron en todo momento terapia combinada no recidivaron y de los 17 que se retiró el inmunosupresor, 7 recidivan y 10 no. De los 7 que recidivan, 5 se había retirado el inmunosupresor previo a la terapia prolongada y de los 10 que no recidivaron, 7, la gran mayoría, se retiró el inmunosupresor ya una vez instaurada la terapia prolongada. Un paciente presentó una reacción infusional con esta pauta de mantenimiento y de los 18 pacientes que se mantuvieron en remisión, en 10 pacientes se realizó colonoscopia durante este seguimiento, presentando todos curación mucosa. Esta pauta supuso un ahorro de un 33% del gasto en estos pacientes, ya que anualmente se suele administrar con una terapia 8 semanas, 6 dosis, y en estos pacientes se administraba 4. Por lo tanto, concluimos que la terapia de mantenimiento con infliximab cada 12 semanas puede ser una pauta eficaz para conservar la remisión clínica en pacientes en tratamiento de mantenimiento con infliximab, que supone un importante ahorro del gasto en esta pauta de mantenimiento, ya que en lugar de 6 dosis anuales, pues lo que se administra al paciente son unas 4, que la recidiva se suele presentar en las primeras infusiones prolongadas, que como factores, pues mantener una terapia combinada con inmunosupresor puede ser un factor importante para evitar la recidiva clínica durante el mantenimiento con esta pauta de infliximab y, evidentemente, pues un estudio con un N pequeña que tiene sus limitaciones y sería preciso un estudio con mayor número de pacientes para evidenciar la eficacia de esta pauta y valorar la significación de factores relacionados con el mantenimiento de la remisión.
Y también pues sería interesante en estos pacientes determinar los niveles de infliximab previos, es decir, cuando el paciente está con 8 semanas y en las primeras dosis después de prolongar la dosis a 12 semanas, ya que nos ayudaría a clasificar mejor a aquel paciente que le podemos retirar el fármaco o aquel paciente que quizás se pueda mantener en remisión durante también un largo periodo de tiempo, a 12 semanas, o pacientes en los que no podamos hacer ninguna de estas dos cosas y haya que mantenerlo en terapia cada 8 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, sí. Allí. ¿Qué tal? Soy Cristóbal de Gijón. Solo es que no me he dado cuenta, a lo mejor no he estado atento, ¿qué porcentaje de pacientes respondían al poner la pauta otra vez de 8 semanas? ¿Cómo? O sea, me has dicho que pones a 12 semanas y había un porcentaje de pacientes que teníais que poner otra vez de nuevo el tratamiento con la pauta habitual de cada 8 Pues semanas. eso no, la verdad, no se ha analizado. Vale. Son datos que no los hemos analizado. Juanma, ¿tú crees que en base a tus resultados, antes de suspender un tratamiento biológico, deberíamos de pasar a prolongar el intervalo de infusión y luego en función de cómo el paciente vaya decidir la retirada? Yo creo primero que en la clínica nosotros vemos que la gran mayoría de los pacientes, primero que no se quieren quitar el infliximab. Tú cuando a un paciente le propone te voy a dejar la azatioprina que no te fue bien hace unos años y el infliximab te ha dado calidad de vida y nos planteamos quitarle el tratamiento, el paciente en principio lo rechaza, ¿no? Yo creo que pasar del todo al nada es un poco complicado y en determinados pacientes aún más, ¿no? El que haya un grupo de pacientes que se puede mantener en remisión y podamos ahorrarnos esas 2 dosis de tratamiento, yo creo que puede existir, yo creo que puede ser una pauta. El determinar los niveles y poderlo clasificar con mayor precisión, qué paciente se puede retirar, mantener a 12 semanas o bien mantenerlo en la pauta estándar de 8 semanas, sería interesante, claro que sí. Doctor Hinojosa. Yo creo, se oye, ¿no? A ver, yo creo que está bien y la verdad es que esto lo hemos hecho y lo hacemos, pero yo creo que con la disponibilidad de niveles debemos de alguna manera esto demostrar o comprobar que esas situaciones se ajustan también a datos objetivos relacionados fundamentalmente con la farmacocinética, básicamente por una razón, ¿no? O sea, el descalado del tratamiento, el alargado, sobre todo en pacientes, nos da a todos, nos preocupa o nos da miedo, depende también de lo que motiva la inclusión del paciente, depende del fenotipo, no es lo mismo un inflamatorio que un penetrante. Entonces, que el valor añadido que supondrá la determinación de niveles en esas situaciones es lo que realmente te permitirá con seguridad, más o menos, y si añades ya modelos predictivos con aclaramiento, podremos actuar porque seguro que hay grupos de pacientes que van a funcionar bien de esa manera. Una cosa, cuando los incluisteis, igual, el criterio de alargar el intervalo era remisión clínica, biológica y endoscópica, no, o solo remisión clínica. Esto es práctica clínica, es decir, el primer paciente que se empezó a poner esta pauta fue hace unos 10 años. Evidentemente, pues prácticamente ni se hablaba ni se intentaba demostrar que hubiera curación mucosa ni una remisión profunda. Nos basábamos en remisión clínica. Todos los pacientes estaban en remisión clínica, pero no se midió si tenían o no curación mucosa. Eso no lo sabemos. Sí, ahora ya lo estamos haciendo, pero esta muestra, pues la gran mayoría no lo tiene hecho. Una última pregunta, porque ya vamos justo de tiempo. Hola, bueno, quería preguntar sobre qué se sabe de los biosimilares y si son extrapolables los datos con el Inflectra, por ejemplo, en la inflamatoria. Hombre, contestar esa pregunta ahora mismo es muy complicada, ¿no? Conocemos y ya llevamos mucho tiempo con el Remicade, sabemos la eficacia que tiene el Remicade, conocemos pues toda su farmacocinética, que en los biosimilares podamos en el mantenimiento realizar esto, pues no lo sé. Sería interesante hacerlo. En principio yo creo que es posible, pero la verdad es difícil contestar ahora mismo en la fecha que estamos a esta pregunta, pero es posible. De acuerdo, gracias. Bien, pues vamos a recuperar la comunicación anterior.